sublime gracia del Señor. Estamos hablando del Espíritu Santo y su obra porque hay una gran confusión en el pueblo de Dios por doctrinas relativamente nuevas que han surgido a partir del siglo XIX, que han generado confusión en el pueblo de Dios, cosas que la iglesia no creyó en 19 siglos, pero que hoy se dan por sentado y se consideran incluso dogmas, aunque no tengamos evidencia empírica de ello, ¿sí? Ni bíblica ni empírica, es decir, ni la Biblia lo confirma, ni lo respalda, y nosotros lo que vemos con nuestros ojos tampoco concuerda con lo que se proclama desde ciertos púlpitos. Hoy vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos hablado de el Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Hablamos de no hay apóstoles hoy en día. Bueno, sí los hay en la Biblia, pero no hay apóstoles hoy en día. Quienes se proclaman apóstoles son personas con ansias de poder, que quieren ser el Papa en la iglesia evangélica y ahora exigen un título superior al pastorado, ¿no? Entonces, yo ahora soy el apóstol, porque pues quieren tener más preeminencia, quieren ser el Papa de la iglesia evangélica, pero bíblicamente ya confirmamos que no es posible que hayan apóstoles hoy. Y de pronto si alguien no ha escuchado la exposición, en el canal de YouTube se encuentra toda la serie de exposiciones. Segundo, no hay profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia ya fue escrita. Entonces, eso de el Señor me está diciendo o el Señor me está hablando, o es que yo estaba orando anoche y escuché la voz de Dios, no es cierto. O no tiene apoyo bíblico, porque la palabra de Dios ya está completa. Todo lo que nosotros querramos saber tocante a la salvación y a la piedad se encuentra contenido, dice nuestra confesión, de forma explícita, ¿sí?, o contenido en la Escritura. Es decir, o está ahí literal, expreso, o está contenido, como la doctrina de la Trinidad, que no está expresa. Nosotros no vamos a encontrar un versículo de la Biblia que diga, esta es la Trinidad, pero vemos el consejo de Dios en la Escritura y la Trinidad está por todos lados. Entonces la Biblia, nuestra norma de fe, y fuera de este libro no hay nada. Entonces esas nuevas revelaciones, pues por lo general siempre van enfocadas a un interés, ¿no? A buscar dinero, poder, una posición, un beneficio. Por ejemplo, si entra una persona con dinero, pues yo me le acerco y le digo, el Señor me está hablando que tú eres el hombre que Él estaba buscando. Claro, pues tiene dinero, entonces yo me lo echo al bolsillo. Conveniencia, pero no tiene soporte bíblico, es parte del negocio de la fe de hoy en día. Y si no hay profetas, tampoco hay hablantes en lenguas, porque en primer lugar las lenguas eran idiomas, es lo que significa la palabra allí, idiomas, no la barrabasaya, no, eso es balbuceo que nadie entiende. Y las lenguas eran profecía en otros idiomas. Entonces, tal cosa hoy en día no existe. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la palabra de Dios acá. No hay que añadirle. En aquel tiempo, en el primer siglo, no había sido completado el canon de la Escritura. Por lo tanto, Dios seguía revelándose al pueblo a través de los apóstoles y los profetas. Y ellos hablaban de parte de Dios. Ya no hay quien hable de parte de Dios, sino aquel que lee la palabra y la interpreta y la aplica al pueblo. Pero está contenido todo acá. Y si no hay profetas, pues tampoco hay hacedores de milagros, porque
Los milagros tenían el propósito de confirmar el ministerio del apóstol o el profeta, de darle veracidad. Ellos habían sido empoderados, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando hayan ido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. Recibirían un poder de lo alto que los capacitaría y confirmaría su llamado de parte de Dios. Entonces, ¿cómo sabía yo que la persona que estaba hablando hablaba de parte de Dios? Primero, porque lo que decía no contradecía las escrituras. Y número dos, porque venía acompañado de señales. Pero como ya no hay nada más que hablar fuera de la Biblia, pues no hay necesidad de señales. ¿Creemos en los milagros? Sí. Oramos a Dios porque consideramos que dependemos de Él, pero es la voluntad de Dios. Se sana, no se sana, vive o muere, resulta el negocio o no resulta el negocio, depende de Dios. Pero por ahí hay algunos locos que mantienen decretando y yo reclamo, yo declaro, yo decreto. Y igual las cosas no se dan, porque el que manda es Dios. Así nosotros brinquemos y nos tiremos de un rascacielos, la última palabra la tiene Dios. Y es mejor aprender por las buenas. Bueno, sí, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El Señor está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. Es su voluntad. Y entonces vamos a hablar ahora del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Habiendo la semana pasada hablado de la obra del Espíritu Santo hoy. Decíamos que la obra del Espíritu Santo hoy, pues si nos quitaron los apóstoles, los profetas, las lenguas y los milagros, ¿qué nos queda? Pues nos queda toda la obra del Espíritu Santo. Convicción de pecado, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Regeneración, Él es el que trae a los muertos espirituales a la vida. Cuando una persona se arrepiente, es porque el Espíritu Santo está orando en ella. Porque Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces cuando una persona afirma, es que yo estoy buscando del Señor. No. El Señor te busca a ti. Y el hecho de que tú sientas inquietud por Dios es que Dios está obrando en tu corazón. Pero nadie en su estado natural busca de Dios. Romanos 3. ¿Qué nos queda hoy? Bueno, el Espíritu nos convence de pecado, el Espíritu nos trae a la vida espiritual, nos regenera. Ezequiel 36, lo pueden leer en casa, ya lo leímos la semana pasada. Santificación, el Espíritu es quien nos santifica, el que nos guarda del pecado. Lo que pasa es que uno a veces es testarudo y el Espíritu es como que, mire, no lo haga, y uno, pero ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Y en ese momento pecamos, pero es el Espíritu el que nos motiva a no pecar. Y cuando el creyente peca, ¿qué hace el Espíritu Santo? Tranquilo, mijito, todo el mundo lo hace, no. Se siente mal el creyente porque el Espíritu Santo se contrista y uno siente dolor y pesar por haber pecado, cosa que al incrédulo no le sucede. Esa es la diferencia. El incrédulo peca y le da igual. El creyente peca y siente dolor después de que peca. Dolor no por la consecuencia del pecado, es que me van a pillar, no. Dolor porque sabe que ha ofendido a su Dios. Porque hay personas que pecan o personas que no pecan, porque temen la consecuencia del pecado, ¿sí? Bueno, pero es que si yo me acuesto con la vecina, el matrimonio se me destruye. Si yo me agarro esa plata, me van a meter preso. Sí, te abstienes del pecado por el miedo a las consecuencias. El creyente siente dolor por el pecado porque dice, a Dios no le agrada. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Como dijo José cuando la esposa de Potifar lo sedujo. ¿Cómo puedo yo pecar contra mi Dios?
Así es que funciona el creyente. Y cuando pecamos, aunque no se presenten las consecuencias, ya el creyente siente dolor porque ha pecado contra Dios. Como dice el salmista, contra ti solo he pecado. Otros aspectos de la obra del Espíritu Santo, antes de entrar en el tema del bautismo, allí mismo en la santificación, tenemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo produce un fruto en el hombre. ¿Cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el apóstol Pablo nos dice que los que son de Cristo, es decir, los que se han arrepentido de sus pecados, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la norma del cristiano es que no vive en la carne ni le da gusto a sus pasiones y deseos. Digo la norma, porque cuando uno peca está entrando en la excepción. O sea, el estilo de vida del creyente, ¿cuál es? Pues que se guarda de pecar, se guarda de la tentación, porque ha crucificado la carne con sus pasiones. Eso no quiere decir que el creyente no peque. Ustedes lo que son una partida de santurrones. No, nosotros somos pecadores perdonados por Dios, que ya no estamos bajo la esclavitud del pecado porque Cristo nos ha redimido del pecado, pero aún el pecado mora en nosotros, Romanos capítulo 7, y ahora ya es una lucha contra el pecado. Cuando viene la tentación, ¿uno qué hace? ¡Ay, qué rico! No, lucha. No lo quiero hacer, Señor, ayúdame. Señor, tengo esta concupiscencia, esta inclinación, esta tendencia a este pecado. Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice el apóstol? Andemos también por el Espíritu. Si yo he nacido de nuevo, es decir, me he arrepentido de mis pecados, Cristo me ha perdonado, Dios me ha hecho su Hijo, pues tengo que andar también en novedad de vida. Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y para nosotros, pues, esto no puede que no signifique nada, ¿no? Sellados. Pero es que estamos hablando de un pueblo cuya sistema económico se basaba en la agricultura y en la ganadería, que era el pueblo judío. Bueno, todo el mundo de aquel entonces vivía era de eso, de la ganadería, de la siembra. Y cuando un animalito bueno, de hecho hoy lo hacen también. Cuando uno compra un marrano, me acordé de los marranos del tío de mi esposa. Cuando uno compra un marranito o un puerquito, ¿qué hace? Se lo lleva para la casa porque no lo dejará ahí donde lo compró. Una res, bueno, hoy les ponen un distintivo aquí en la orejita, ¿no? Parece un arete, pero es una marca, ¿cierto? Y a las reses, sí, pues a las reses sí les ponen un sello, ¿cierto? Con calor, para que todo el mundo sepa que esa vaquita me pertenece a mí. Y la Biblia dice que cuando una persona cree en Jesucristo es sellada con el Espíritu Santo de la promesa, es marcada. Para los que piensan que el sello de la bestia es el 666, o un microchip, o el código de barras, o la vacuna contra el COVID, ¿no? El sello del Espíritu Santo, el sello del creyente es el Espíritu Santo. O sea, el sello es espiritual. Y el sello del incrédulo, los que adoran a la bestia, según Apocalipsis, ¿qué es?
también es espiritual. Lo que lo distingue a ellos, el pecado, el aborrecer a Dios. El creyente es sellado. Ahora ese me pertenece a mí. Así como cuando el ganadero tiene sus vaquitas, las ha sellado y eso las distingue ¿de qué? De las demás vacas. Y por eso pueden salir a pastar las vaquitas y cuando van a recoger las vacas, pues cada quien sabe cuáles son sus vacas. No, estas son de la hacienda de Juanito. Mire, tienen la marca de Juanito. Las mías tienen esta otra marca. Los creyentes se distinguen de los incrédulos porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Dios sabe quiénes son suyos porque los ha sellado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa santificación? Apartar. La palabra santo no es santurrón ni religioso. La palabra santo significa apartado. Cuando una persona se arrepiente, Dios lo aparta para él, lo sella con el Espíritu Santo y lo aparta. Entonces, el Espíritu nos santifica. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Tenemos que darle gracias de que Dios nos haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, Dios nos escogió a su pueblo, así como escogió a Israel, escogió a Abraham, escogió a Isaac, escogió a Jacob, escogió a Moisés, escogió a los levitas. Así como escogió a lo largo de la historia, Dios nos ha escogido para salvación. ¿A través de qué? De la santificación por el Espíritu Santo. Mis escogidos y el Espíritu Santo, cuando estos se arrepienten, vengan para acá. Los santifica, los aparta. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Qué más dice? En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí ven que es que el Señor nos salva a la gente que es buena y obediente? Porque eso no es lo que dice el versículo. El versículo dice que Él nos ha elegido y nos ha santificado en el Espíritu Santo para obedecer. O sea, es lo que salva a gente desobediente, pecadores. En este texto también vemos la salvación por gracia, o sea, Él nos escoge para obedecer. Acá no dice que nos escogió por obedecer. Y Él miró desde los cielos a ver quién era buena gente y quién se portaba bien. Y dijo, bueno, voy a salvar a este y a este. No, todo lo contrario. Primero a los Corintios 1, lo vil y menospreciado escogió Dios. Y Él nos escogió para obedecer. Pero ¿cómo? En santificación del Espíritu. El Espíritu Santo también capacita al creyente. Capacita al creyente. Por eso es que ningún creyente puede decir, no, es que yo no sé. Es que yo no puedo. Mire, hermano, para que no soy capaz. No, pues, el Espíritu Santo capacita al creyente. Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, algunos conchudos usan este versículo para decir, no, yo no tengo que estudiar la Biblia porque ahí dice que el Espíritu va a hablar. Sí, pero el Evangelio de Juan también nos dice que Él nos va a recordar lo que Jesús ha dicho. Y si yo no sé lo que Jesús ha dicho, ¿cómo el Espíritu Santo me lo va a recordar? Entonces yo tengo que estudiar la palabra de Dios y en el momento indicado el Espíritu traerá a mi mente esas palabras y por eso dice, Él hablará en vosotros.
pero si yo me la paso viendo series de Netflix todo el tiempo y nunca agarro la Biblia y se muere el vecino, viene la vecina toda desconsolada y ella busca un creyente que vaya y ore, que le dé una palabra de consuelo y uno dice, ¿y ahora qué? ¿De qué le hablo? ¿De La Casa de Papel? Yo no tengo Netflix. ¿Qué otra serie de Netflix hay por ahí? La Lista Negra. Bueno, señora, su esposo se murió. Como muchas personas se han muerto en la película de La Lista Negra. Necesitas palabra de Dios. Yo me lleno de la palabra de Dios y cuando tengo que usar la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla. Pero habla de lo que yo ya tengo adentro. Y Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. El Espíritu capacitó a los apóstoles para la labor que tenían por delante. Y ahora sí, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y tenemos que volver también a Pentecostés, porque pues cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, nos imaginamos Pentecostés. Allá estaban los apóstoles bueno, 120 personas, es decir, los apóstoles eran 11, 109 personas. 109 personas allá en el aposento alto esperando la promesa de Dios. ¡Pum! Llegó el Espíritu Santo, fueron bautizados y empezaron a hablar en otros idiomas. No barrabasaya, la baja y cosas que nadie entiende, no, en otros idiomas. Y nos imaginamos es eso, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Lo que yo le decía a mi esposa el problema es que el movimiento carismático ha malinterpretado estos sucesos y ha desarrollado una doctrina del Espíritu Santo que es errónea. Porque nos presentan el libro de Hechos como algo que la iglesia de hoy tiene que imitar y emular. Y como no es posible, pues entonces fabricamos un avivamiento como el de aquella época. Empezamos a hablar a duras penas hablamos español. Bueno, el Señor... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está hablando en lenguas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hablaban idiomas. Tráiganme a los enfermos, noche de sanidad y milagro. Vienen los enfermos y salen igual de enfermos y hasta peor. Ay, pero ¿qué pasó? Oh, es que no tenía fe. No tiene fe. Y no sembró. No trajo el Villegas. Una doctrina de error. Y utilizan todo esto para señalar que el bautismo en el Espíritu Santo es posterior al arrepentimiento. Es decir, ellos dicen, yo me arrepentí, ya soy creyente, hijo de Dios. Ahora falta que el Espíritu venga sobre mí. Y cuando venga, voy a hablar en lenguas. Barrabasaya, la bajay. Y usando el libro de Hechos, que ya deberíamos saber que está mal utilizado, pues tuercen la enseñanza del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a comenzar por definir la palabra bautismo. ¿Sí? ¿Qué es bautismo? Cuando lo meten a uno allá en el agua. ¿Será? ¿Qué es bautismo? Bueno, la palabra bautismo es una palabra que no tiene un equivalente en el español. Es decir, aunque nosotros decimos bautismo, en realidad no es una palabra castellana. Es una palabra griega, ¿sí? Lo que hizo fue una adaptación de la palabra, es decir, la palabra griega no tiene un equivalente en el idioma español. Viene de la palabra griega baptizo, ¿sí? Por eso es casi idéntica. Baptizo y bautismo, es casi idéntico. Y baptizo significa literalmente sumergir.
Por eso cuando el sacerdote llega y le agarra el chinito y le echa agua en la cabeza, no lo está bautizando, porque por definición bautizo es sumergir, hay que sumergirlo. Y por eso cuando algunas denominaciones evangélicas agarran y le echan agua a la gente así por aspersión, le dicen bautismo por aspersión, así como el cura que se puso la fumigadora, ¿sí recuerdan? Y empezó allá en la iglesia, parecía Terminator el hombre. Eso no es bautismo. El bautismo por definición es sumergir a la persona en agua. Pero este término no es religioso, o sea, la palabra bautizo o bautismo, vamos a llamarle bautismo de aquí en adelante. La palabra bautismo no es un término religioso, es un término de un trabajo, era el trabajo del curtidor, ¿cierto? Los que trabajan curtiendo materiales como el cuero, la carnaza, las telas. Pues, ¿qué hacen? Sumergen el material en el líquido, ¿cierto? Para procesarlo y así darle, ¿qué? Otro color. Ustedes saben que el cuero lo curten, ¿sí o no? El cuero no es, ay, no, tengo unos zapatos negros porque la vaca era negra, no. No. Y cuando son blancos, la vaca era blanca. O es que agarraron, ¿se han visto las vacas de tierra fría que son manchita blanca, manchita negra? Ay, miren, salieron blancos porque fue del pedazo de cuero blanco. No, la piel de la res la curten. Igual las telas, ¿sí? Las telas se tinturan, ¿sí? ¿Para qué? Para generar en ellas un cambio, cambiarles el color. Hermano, a mí qué me interesa eso de los zapatos y el cuero y las telas. Para allá vamos. Espérate, para allá vamos. Porque por eso se utilizó el término bautismo. Porque así como estos materiales eran sumergidos en una tinta, en un líquido para cambiar el color o generar en ellos un cambio, así la palabra de Dios utiliza el término bautismo para hacer alusión a la obra del Espíritu Santo cuando el creyente se arrepiente de sus pecados. Romanos capítulo 6 nos lo dice. El creyente es sumergido en el Espíritu Santo. Vamos a buscarlo. Ah, no le creo, usted es un mentiroso. No está enredando. Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Y ahí vamos. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, mire, la Biblia no es un libro de citas, la Biblia es un libro que fue escrito por una persona con una intención. Y Pablo está diciendo que el creyente no persevera en el pecado porque ha sido bautizado en la muerte de Cristo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y la palabra bautizar allí, reemplacémosla por la palabra sumergir. Los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Por qué? Porque bautizar es sumergir algo en un líquido para generar en él una transformación, un cambio. Meterlo en una tinta, en una pintura, en agua. Hemos sido sumergidos en Cristo, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él. Ahora sí ven, porque el bautismo no es echarle agua al niño en la cabeza. A mí ya me bautizaron, a mí no me bautizaron y me decían que yo era hijo del diablo cuando hacía la catequesis donde las monjitas. Usted ya me bautizó. Y yo decía, no, a mí no me han bautizado. Ah, usted es un hijo del diablo.
Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por la inmersión. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús murió. ¿Y qué sucedió después? Resucitó al tercer día. Somos sepultados juntamente con Él. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, muere al pecado juntamente con Cristo. Así como Cristo murió, el que se arrepiente muere juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Él para muerte. ¿Cuál muerte? ¿La física? No, muerte al pecado por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ahora Cristo es levantado de los muertos, así también nosotros andemos, ¿qué? Como nos venga en gana, andemos en vida nueva. Ahora sí podemos entender por qué el bautismo es meter a la persona y volverla a sacar. Pero Pablo aquí no está hablando directamente del acto de meter a una persona en agua, porque es que eso no salva a nadie. Él está hablando es de la obra del Espíritu Santo cuando la persona cree en Jesucristo y es inmersa en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, porque lo que significa bautismo es sumergir. O sea, Pablo aquí tiene en mente el bautismo, la ceremonia de bautismo, como una ilustración de lo que hace el Espíritu Santo cuando una persona se arrepiente. Es decir, meter a una persona en un pote con agua, en una piscina o en un río, no hace nada. Uno se mete al agua y ¿qué? Ay, salí mejor persona. No. Pero esa ceremonia en la cual la persona es sumergida en agua y se vuelve a levantar, representa, ilustra, simboliza lo que Pablo está diciendo acá. Entonces Pablo usa la palabra bautizo teniendo en mente precisamente eso que ya se venía haciendo desde incluso el Antiguo Testamento, luego Juan el Bautista y luego a través de la ordenanza que Jesús nos da en Mateo 28, 19 al 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Sumérjanlos ¿en qué? En agua. Eso era lo que hacía Juan el Bautista, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese era el bautismo de Juan. Los metía en el río. Entonces miren que esas otras variedades de bautismo no son apropiadas, no se sujetan a lo que enseña la Biblia, porque el bautismo por definición es sumergir. Y acá la persona se sumerge en Cristo, ¿sí? Se sumerge en Cristo. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Yo morí con Cristo y así como Él resucitó, yo he resucitado para una vida nueva, no para hacer lo mismo de antes. Segundo a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Está dónde? En Cristo. Sumergido en Cristo. Nueva criatura es. Las viejas pasaron y también las cosas viejas. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá en Romanos capítulo 6. Andamos en novedad de vida. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es el viejo hombre? Pues lo que yo era antes de Cristo, una grosería,
una mala persona, adúltero, fornicario, ladrón, o todo lo que los pecados que cada uno tenga antes de Cristo, una vida divorciada de Dios. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces una persona, ¿por qué viene a Cristo? Porque necesita ser salvo del pecado y sus consecuencias, porque ya no quiere servirle más al pecado, porque sabe que ha ofendido a Dios y que el pecado es su Señor. Y cuando viene a Cristo, noticia, ya no le sirve más al pecado, porque el cuerpo del pecado ha sido destruido. Todo esto son en términos espirituales, ¿no? Entonces, tenemos claro que bautismo significa sumergir. Vamos a Mateo 20. Aquí podríamos hacer un estudio completo de Romanos 6 y no terminaríamos nunca, pero la intención no es esa. Vamos a Mateo 20, versículos 20 al 23. ¿Recuerdan que leímos este texto hace unos momentos? Ahora estábamos en la introducción. Resulta que se acerca la tía de Jesús, ¿sí? Era la tía, la esposa de Zebedeo, y sus primos eran Santiago y Juan. Y ella le dice: ordena que en tu reino se sienten mis dos hijos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, tú eres el rey y que mis hijos sean el ministro de Interior y acá el ministro de la Defensa, a gobernar. Y Jesús le dice: no sabéis lo que pedís. Ojo a las palabras de Jesús. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados, sumergidos con el bautismo, es decir, con la inmersión con que yo soy sumergido? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Poder, porque todavía no habían entendido cómo era la situación con Jesús. Esto sucedió después de que Jesús anuncia su muerte. O sea, en lugar de decir: uy, nuestro Señor va a morir, empezaron: no, bueno, ¿quién es el mayor acá? Empezaron a discutir por quién era el mayor. Y el contexto nos dice, porque después de que sucede esto, ¿qué hacen los demás discípulos? Se molestan con Santiago y con Juan. Miren, se nos adelantaron. Todavía no entendían, pero ese no es el punto. El punto aquí es que Jesús la palabra bautizo o bautismo, como ya les dije, no era solamente para el aspecto religioso, porque aquí Jesús la está utilizando en otros términos. Aquí Jesús no está hablando del bautismo cuando él vino ante Juan el Bautista y Juan el Bautista lo bautizó, porque era Juan el Bautista, ¿no? No, él no está hablando de esto. Él está diciendo: pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Él acababa de anunciar su muerte. Recuerden, bautismo es sumergir. Y ellos le dijeron: podemos. A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Estaba hablándoles que tenían que ir a donde Juan el Bautista a que lo metieran en agua. Juan el Bautista ya había muerto. ¿Cuál es el contexto? Él está anunciando sus sufrimientos y su muerte. ¿De qué está hablando Jesús allí? Ellos iban a ser bautizados con sufrimiento, con aflicción, con dolor. La Biblia utiliza la palabra bautismo para hablar no solamente de sumergirnos en un elemento, sino sumergirnos en situaciones. Por ejemplo, la Biblia dice que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube. ¿Cómo así que bautizaron en la nube? Porque la nube los cubría para protegerlos del sol cuando anduvieron en el desierto. Entonces tiene un sinnúmero de usos la palabra bautismo. Y Jesús aquí les está hablando: ustedes van a ser bautizados con sufrimiento. Ustedes van a ser bautizados como yo soy bautizado. Van a beber de mi vaso. ¿Y cuál era la copa que él iba a beber? ¿Qué es lo que él dijo en el huerto de Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
¿De cuál copa estaba hablando? Ah, es que él tenía una copa de vino ahí. No, él estaba hablando de la copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él. La ira de Dios iba a ser derramada sobre Jesús para que nosotros ahora podamos tener salvación por gracia. Él pagó en nuestro lugar. Vosotros de mi vaso beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Es decir, ustedes van a sufrir igual que yo. Y lo dice también en el Evangelio del Juan. El discípulo no es mayor que su maestro. Si el mundo me aborreció a mí, a vosotros también os va a aborrecer. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Después de que Jesús se va al cielo, montan una iglesia y empiezan a pedirle plata a la gente. No, son perseguidos, son metidos en la cárcel, son azotados, son golpeados. Santiago fue asesinado. Santiago apóstol fue de los primeros mártires. Ah, pero Juan murió de viejito. Ay, sí, murió en un resort, en una casa de retiro, con enfermeras atendiéndolo y dándole medicina. No, él estuvo, y me decía mi esposa, oye, hablábamos de eso. No, es que él estuvo en la isla de Patmos. Y entonces nos imaginamos que él sentado en una piedra con arbolitos. No, él estaba preso, exiliado. Él fue perseguido. No lo mataron, pero él sufrió persecución, sufrió torturas. Y a eso se refiere. Él fue bautizado con aflicción. Porque bautismo significa sumergir. Hermano, ¿y para qué nos está diciendo todo esto? Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, y con esto termino, la semana entrante continuamos, y hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, no quiere decir que una persona está caminando por ahí o haciendo las arepas en la mañana y llegó el Espíritu, lo agarró y empezó, Barrabás allá. No, 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 no. Está hablando de ser sumergido en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Regenerar al pecador, darle vida nueva. Y como vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, la Biblia dice, porque en un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa sino el hombre que se arrepiente y es sumergido en el Espíritu Santo para una vida nueva. Es decir, ser sumergido en el Espíritu Santo es lo mismo que ser sumergido en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa sino una persona arrepintiéndose de sus pecados. Es sellada con el Espíritu Santo, ahora es hijo de Dios y tiene una vida nueva. No tiene nada que ver con Barrabasaya y es el show de hoy. Pero la semana entrante vamos a profundizar más en este tema y vamos a ver, a desmentir el pensamiento carismático respecto al bautismo del Espíritu Santo. Ellos se sostienen en Hechos, pues que ya hemos desmentido eso con el libro de Hechos, pero vamos a tocar el tema del bautismo. Y lo vamos a aclarar para que el día de mañana ella le diga, a mí no me habían avisado. Ay, es que a mí no me dijeron nada. No, todos vamos a salir adoctrinados. No en profundidad porque el tema del Espíritu Santo es demasiado extenso y profundo, pero sí vamos a tener los elementos para poder emitir un juicio y decir, no, mire, las cosas son así. La Biblia enseña esto y esto es una doctrina de error. Amén. Entonces vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. ¿Listo? Bendito Dios, Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria por tu inmenso amor y misericordia. Señor mío, obra en nuestras vidas. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos cada día crecer en este sendero que tú has trazado para nosotros, avanzar. Tu Espíritu Santo es quien nos ha dado vida nueva. Tu Espíritu Santo es quien nos santifica. Y tu Espíritu Santo es quien nos llevará a la meta, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos aún cuando estamos siendo expuestos al pecado a no caer.
Y si caemos, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra debilidad, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.